¿Y si les dijera que su hijo los echó de casa y puso a sus suegros en su lugar? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Soy Carlos, de 74 años, un hombre jubilado. Eso creían ellos, porque había una verdad que no conocían y que cambiaría todo para siempre. Hoy les voy a contar esta historia hasta el final, porque a veces la vida te da las lecciones más grandes cuando menos te lo esperas. Y mi historia es exactamente así. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 74 años, y los últimos 2 años de mi vida fueron una pesadilla total, hasta que hace 3 meses mi hijo Diego me echó de mi propia casa. Ese día todo cambió, pero cuando sepan los secretos que él no conocía, ustedes también se van a sorprender como yo. Primero tengo que contarles cómo llegué hasta aquí, porque ninguna historia empieza de repente. Toda historia tiene un pasado, y el mío es bastante largo. En 1970, cuando tenía apenas 20 años, me casé con mi querida María. En esos tiempos ninguno de los dos teníamos nada. Yo trabajaba de aprendiz en un taller de carpintería, y María trabajaba limpiando casas. Nuestro sueño era simple: tener nuestra propia casa, criar a nuestros hijos, ser una familia feliz. Nuestra primera casa era de un solo cuarto, muy pequeñita, pero para nosotros era un palacio, porque era una casa llena de amor. Cuando María quedó embarazada, éramos los más felices del mundo. Cuando nació nuestro hijo Diego, sentimos que habíamos encontrado el sentido de la vida. Mientras Diego crecía, yo trabajé día y noche. Como entendía de carpintería, iba a las casas a arreglar armarios, puertas, ventanas. A veces trabajaba 16 horas al día, pero no me quejaba, porque quería que Diego tuviera una buena educación. María tampoco paraba. Cuando Diego estaba en la escuela, ella iba a limpiar, y en las noches cosía para ganar dinero. Los dos vivíamos para un solo objetivo: el futuro de Diego. En los años 80, cuando Diego empezó el bachillerato, le conseguimos clases particulares. Tenía problemas con matemáticas, así que lo llevé con el profesor Hernández que conocía en el barrio. 3 días a la semana, 2 horas de clase. Le pagaba la tercera parte de mi sueldo, pero no importaba. Papá, me decía Diego a veces, ¿por qué trabajas tanto? Hijo, le respondía, yo ni siquiera sé leer bien, pero tú vas a estudiar, vas a ser alguien importante. Para eso hago lo que sea necesario. Y realmente lo hice. En 1985, cuando Diego entró a la universidad, lloré de la alegría. Iba a estudiar ingeniería. Mi hijo iba a ser ingeniero. Los años de universidad fueron duros. Tenía que estudiar en Bogotá, entre la renta, los libros, los gastos. Una vez hasta perdí el trabajo, pero no me rendí. María y yo nos las arreglamos como pudimos. En 1990, cuando Diego se graduó, yo era un papá lleno de orgullo. Fuimos María y yo a la ceremonia de graduación. Cuando nuestro hijo subió al escenario, a María se le llenaron los ojos de lágrimas. Carlos, me había dicho, lo logramos. Nuestro hijo es ingeniero. Cuando encontró su primer trabajo, llegó a casa y me abrazó. Papá, aquí tienes la mitad de mi sueldo, me dijo. Te debo todo esto. No, hijo, le dije. Tú eres mi hijo, no me debes nada. En 1993 Diego se casó. Había conocido a Elena en la universidad. Era una buena muchacha, educada, quería a nuestra familia. Nosotros pagamos la boda, gastamos hasta el último peso, pero valió la pena, porque Diego era feliz. Mi primer nieto, Andrés, nació en 1995. No pueden imaginar mi alegría. Después, en 1998, nació Sofía. Ya tenía 2 nietos preciosos. En esos años, yo seguía trabajando como carpintero. La edad me pesaba cada vez más, pero no podía parar, porque también quería darles regalos a mis nietos. En 2005 perdimos a María. Infarto. Fue muy repentino. En la mañana estaba preparando el desayuno. Al mediodía estaba en el hospital sin respiración. Nuestros 35 años de matrimonio habían terminado. Diego me ayudó mucho en el funeral. Papá, me había dicho, no te vas a quedar solo, ven a vivir con nosotros. Pero yo no quise. Hijo, le dije, ustedes son jóvenes, vivan su vida, yo me las arreglo. Y realmente me las arreglé.
Desde 2006 hasta 2018 viví solo. Claro que era difícil, pero ya me había acostumbrado. Veía a los nietos todos los fines de semana, y Diego venía a visitarme regularmente. Pero en 2018, todo empezó a cambiar. Perdimos a Elena. Accidente de tráfico. Diego estaba destrozado. Andrés estaba en el último año de universidad. Sofía en el último año de bachillerato. Los dos estaban muy afectados, tratando de apoyar a su papá. Yo también traté de ayudar lo más que pude. Empecé a ver más seguido a los nietos y a apoyar a Diego. En 2019 Diego conoció a Natalia, un año después de la muerte de Elena. Al principio me pareció raro, tan rápido, pero después pensé, Diego apenas tiene 47 años, no puede pasar el resto de su vida solo. Natalia tenía 35 años, era divorciada, no tenía hijos, trabajaba como administrativa en una empresa. La primera vez que la conocí, parecía muy amable. Don Carlos, me había dicho, Diego habla mucho de usted. Es un placer conocerlo. Y yo le dije, bienvenida hija, que Dios los bendiga. En 2020 se casaron, hicieron una boda pequeña por la pandemia. Yo estaba listo para gastar mis últimos ahorros en una boda bonita, pero ellos no quisieron. Papá, me había dicho Diego, no hace falta. Con una ceremonia sencilla es suficiente. Los primeros meses todo parecía normal. Natalia era respetuosa, yo la trataba bien, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Por ejemplo, yo trataba de llamar a Diego y no contestaba el teléfono. Después me decía, papá, estábamos de compras con Natalia, o cuando iban a venir a visitarme el fin de semana, cancelaban a último momento. Tenemos un plan con la familia de Natalia. Después se volvió más obvio. Escuché que Diego le decía, mamá a la mamá de Natalia. Ni siquiera a la mamá de Elena le decía así antes. Un día estaba hablando por teléfono con mis nietos. Andrés ya se había graduado y estaba buscando trabajo. Sofía estaba preparándose para la universidad. Abuelo, me había dicho Andrés, papá cambió mucho, ya no es como antes. ¿Qué quieres decir, hijo? Habla todo el tiempo de la familia de Natalia. Pasa más tiempo con ellos que con nosotros. Sofía también agregó, abuelo, a veces Natalia nos mira raro, como si no nos quisiera aquí. Estas conversaciones me empezaron a preocupar, pero pensaba tal vez el proceso de un nuevo matrimonio es difícil. A finales de 2021 pasó la primera crisis grande. La mamá de Natalia, doña Carmen, se enfermó. Tenía problemas del corazón. Diego me dijo, papá, llevamos a doña Carmen al hospital. Por supuesto, hijo, le dije, que se mejore. Si necesitas algo me dices. Pero la crisis real fue al día siguiente. Llamé a Diego para preguntar cómo estaba doña Carmen. Papá, me dijo Diego, ya dimos de alta a doña Carmen, pero el doctor dice que necesita cuidados en casa. Bueno, está bien, Natalia la puede cuidar. Ella también trabaja, papá. Estuvimos pensando, ¿qué tal si doña Carmen se queda un tiempo en nuestra casa? Por supuesto, hijo, le dije, es su casa, pero ¿dónde va a dormir? Hubo silencio en el teléfono. Después Diego dijo, papá, está el cuarto de huéspedes. El cuarto de huéspedes, donde me quedaba yo con los nietos. Pero le dije, está bien, hijo, de todas formas yo no vengo muy seguido. Doña Carmen llegó, y una semana después me di cuenta que esto no era temporal, porque había traído todas sus cosas, y mi cuarto ahora era su cuarto. Un mes después, cuando fui de visita, doña Carmen estaba sentada en el mejor sillón de la sala. Cuando me vio, dijo con tono burlón, llegó don Carlos. Bienvenida, doña Carmen, le dije. ¿Cómo se siente? Bien, esta casa es muy bonita. Mi Natalia escogió bien. Hablaba como si fuera la casa de Natalia, y no la de Diego, pero no dije nada. Diego trajo té. Papá, siéntate allá, me dijo, señalando una silla pequeña en la esquina. ¿Yo dónde me siento?, preguntó doña Carmen. Mamá, le dijo Natalia, usted póngase cómoda en ese sillón grande. Mamá, Natalia le decía mamá a ella, y a mí don Carlos. Esa noche en la cena, doña Carmen se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar donde yo me sentaba antes. Diego tenía a Natalia a la derecha y a la mamá de Natalia a la izquierda. Yo quedé arrinconado en una esquina.
Dieguito, le decía doña Carmen, esta carne quedó muy rica. Mi Natalia cocina delicioso. Gracias, mamá, le contestaba Diego. Mamá, Diego había empezado a decirle, mamá, después de la cena, mientras tomábamos té, doña Carmen agarró el control del televisor. Pongamos esta novela, dijo. Pero mamá, le dije, van a empezar las noticias. Yo quería verlas. Don Carlos, me dijo Natalia, mi mamá está enferma, ella ve lo que quiera. Mi mamá, Natalia le decía, mi mamá a doña Carmen. Esa noche, cuando regresé a casa me sentí muy triste. Me había sentido como un invitado en la casa de mi propio hijo. Las siguientes visitas fueron peor. Doña Carmen se comportaba como la dueña de la casa. Natalia, deberíamos cambiar estas cortinas, decía. Dieguito, cambiemos estos muebles. Y Diego le contestaba, por supuesto, mamá, como tú quieras. Un día no aguanté más y hablé con Diego. Hijo, le dije, ¿hasta cuándo se va a quedar doña Carmen? Papá, me dijo Diego, es una señora enferma. ¿A dónde va a ir? ¿A su casa? ¿O donde alguno de sus hermanos? Papá, me dijo Diego con enojo, doña Carmen es mi suegra. Es natural que se quede en esta casa. Mi suegra. Ya no me decía mi papá, pero a doña Carmen le decía mi mamá. La situación empeoró día tras día. Ya cuando yo iba de visita, me recibían fríamente. Doña Carmen ponía mala cara cuando me veía, y Natalia anunciaba, viene papá, como si fuera una mala noticia. Un día hablando con Sofía, me dijo, abuelo, ya no vaya tanto a la casa de papá. Doña Carmen habla mal de usted todo el tiempo. ¿Qué dice, hija? Dice, este viejo viene todo el tiempo. Es muy feo, y papá no dice nada. Esto me dolió mucho, pero lo peor estaba por venir. A principios de 2022, Diego y Natalia se mudaron a mi casa con la excusa de que iban a renovar su casa. Iba a ser temporal, por supuesto. Papá, me había dicho Diego, nos quedamos 2 de marzo meses, así tú tampoco estás solo. La primera semana fue bonita, había vida en la casa otra vez, pero después llegó doña Carmen también. Mi hija está enferma, no la puedo dejar sola, había dicho Natalia. Y así empezamos a vivir 4 personas en mi casa de 3 cuartos. Doña Carmen otra vez se apropió del cuarto más grande, Diego y Natalia en el cuarto del medio, y yo en el cuarto pequeño, en mi propia casa. Pero el problema real estaba en otra parte. Doña Carmen empezó a comportarse como la dueña de la casa. Carlos, me decía, ya ni don me decía, este té está muy cargado. Carlos, esta comida no tiene sal. Carlos, baja el volumen del televisor. Me regañaban en mi propia casa. Un día no aguanté más y hablé con Diego. Hijo, le dije, doña Carmen me trata muy mal. Papá, me dijo Diego, es una señora enferma. Ten un poco de paciencia. Pero hijo, esta es mi casa. La cara de Diego cambió. Papá, me dijo con voz dura, doña Carmen es mi suegra. En esta casa la vas a respetar. Estas palabras me partieron el corazón. Mi propio hijo, en mi propia casa, prefería a su suegra antes que a mí. Esa noche en la cena también se desbordó todo. Doña Carmen dijo, esta casa está muy vieja. Natalia, sería mejor que compráramos una casa nueva. Tienes razón, mamá, dijo Natalia. En esta casa hay problemas de higiene. Problemas de higiene. En mi casa de 50 años había problemas de higiene. Dieguito, dijo doña Carmen, tú también te cansas mucho en esta casa vieja. Si compráramos una casa nueva, todos estaríamos más cómodos. Pero mamá, le dije yo, esta es mi casa. Carlos, me dijo doña Carmen, tú estás jubilado. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Con un apartamento pequeño tienes suficiente. Diego estaba callado, no defendía a su propio papá. Esa noche no pude dormir. En mi propia casa me estaban amenazando con echarme. A la mañana siguiente, Diego vino a hablar conmigo. Papá, me dijo, tengo que hablar contigo. Dime, hijo. Papá, doña Carmen tiene razón. Esta casa es muy grande para ti. Además ya estás mayor. Tal vez sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño. ¿Qué quieres decir, Diego? Papá, nosotros te compramos la casa. Te conseguimos un apartamento bonito, y vas a estar cómodo. Mi propio hijo me quería comprar mi casa. Diego, le dije, esta casa la construyó tu papá, yo, piedra sobre piedra.
Aquí están todos mis recuerdos. Papá, el pasado ya pasó. Ahora hay que pensar prácticamente. Prácticamente, los recuerdos de 50 años de un papá no eran prácticos. Lo voy a pensar, le dije. ¿Qué más podía decir? Pero doña Carmen ya no tenía paciencia. Todos los días me decía algo distinto. Carlos, ¿por qué no vendes esta casa? ¿Por qué eres tan terco? Carlos, nosotros también tenemos vida. No nos hagas la vida imposible. Carlos, mi Diego está infeliz por tu culpa. Esta última frase me dolió muchísimo. Yo hacía infeliz a mi propio hijo. Una semana después, Diego fue más directo. Papá, me dijo, ya decidimos, vamos a comprar esta casa, y te vamos a conseguir un apartamento bonito en el centro. Y si yo no quiero, papá, ya no seas terco. Además te vamos a dar dinero, no vas a salir perdiendo. Dinero, como si toda mi vida de 50 años fuera un asunto de dinero. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. Papá, ya pensaste mucho. La semana que viene el agente inmobiliario a evaluar la casa. Evaluación, iban a evaluar mi vida. Esa semana fue como el infierno. Doña Carmen no se callaba nunca, siempre diciendo cosas horribles. Viejo terco, está envenenando la vida de esta pareja joven. Diego tampoco me hablaba bien, como si yo estuviera haciendo algo malo. El día que vino el agente inmobiliario, mientras enseñaba mi casa, se me rompía el corazón. El hombre miraba cada rincón diciendo, esto habría que arreglarlo así, esto habría que cambiarlo así. Don Carlos, me dijo el agente, la casa está bonita, pero necesita algunas reparaciones. La puede vender por 800 millones de pesos. Toda mi vida de 50 años valía 800 millones de pesos. Toda mi vida de 50 años valía 800 millones de pesos. Esa noche Diego me dijo, papá, 800 millones es buen dinero. Compras un apartamento de 2 cuartos en el centro, y te quedan 200 millones en el bolsillo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Diego, le dije, yo no quiero vender mi casa. La cara de Diego cambió. Papá, me dijo, ya no digas tonterías, ya tomamos esta decisión. Yo no tomé esta decisión. Papá, dijo Natalia metiéndose en la conversación, sea un poco comprensivo. Nosotros también tenemos vida. Carlos, dijo doña Carmen, si no vendes, nosotros compramos otra casa, y tú te quedas aquí solo. Me estaban amenazando. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé pensando hasta el amanecer. Si no vendía la casa, iba a perder a mi hijo. Si la vendía, iba a perder mi vida. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Diego, le dije, no vendo la casa. Diego se puso furioso. Papá, me dijo, entonces nos vamos a vivir nuestra vida. Vete, hijo, le dije, pero esta casa es mía. Y se fueron. Esa semana empacaron sus cosas y se fueron. Diego ni siquiera se despidió bien. Papá, me había dicho en la puerta, eres muy terco, pero tú sabrás. Y así, en octubre de 2022, otra vez me quedé solo. Pero esta vez era diferente, porque ahora estaba peleado con mi hijo. Las primeras semanas me sentí muy triste. Tal vez había cometido un error. Tal vez debería haber vendido la casa. Pero después me acordé de María. Carlos, me decía siempre, esta casa es nuestro hogar. Aquí nacieron nuestros recuerdos. Y María tenía razón. En esta casa, Diego había dado sus primeros pasos, había dicho sus primeras palabras. En esta casa, María y yo habíamos sido felices por 35 años. En esta casa, había cargado a mis nietos por primera vez cuando nacieron. ¿Cómo iba a vender esta casa? Pero la soledad era muy dura. Diego ya no me llamaba, mis nietos tampoco venían. Un día Andrés me llamó en secreto. Abuelo, me dijo, papá está muy enojado. Dice todo el tiempo que tu abuelo es TRTCO. ¿Tú qué piensas, hijo? Abuelo, yo creo que hiciste bien, esa es tu casa. Pero papá cambió mucho, está muy influenciado por Natalia y doña Carmen. Esta conversación me entristeció, pero también me consoló. Por lo menos mis nietos me entendían. En noviembre, Diego me llamó una vez. Papá, me dijo, ¿cambiaste de opinión? No, hijo. Bueno, me dijo y colgó el teléfono. Después de esa llamada, hasta diciembre, no supe nada de ellos. Cuando se acercaba Año Nuevo, me sentía muy triste. Por primera vez iba a pasar Año Nuevo sin mi hijo, sin mis nietos. Pero el 31 de diciembre, me tocaron la puerta. Eran Andrés y Sofía. Abuelo,
me dijo Andrés, no te podemos dejar solo. Papá se va a enojar, pero vinimos. Esa noche recibimos el año nuevo con mis nietos. Me sentí un poco más tranquilo. Abuelo, me dijo Sofía, papá cambió mucho, pero tú no cambies. Así entramos a 2023, solo, pero con la conciencia de que tenía razón. En enero vino mi vecino don Roberto. Carlos, me dijo, supe lo que pasó, me da mucha pena. Don Roberto, ¿qué puedo hacer? Mi hijo no me entiende. Carlos, yo creo que tiene razón, pero esta soledad te va a acabar. Don Roberto tenía razón, la soledad realmente me estaba acabando. En febrero vino mi vecina de enfrente, doña Esperanza. Carlos, me dijo, mi hija también me hizo lo mismo. Quería que vendiera mi casa. Yo tampoco vendí. ¿Cómo se las arregla, doña Esperanza? Me las arreglo. La soledad es dura, pero nuestra casa es nuestra vida. Las palabras de doña Esperanza me dieron fuerzas. No estaba solo en esta situación. En marzo, Andrés vino en secreto. Abuelo, me dijo, te voy a contar algo, pero es muy secreto. Dime, hijo, papá compró una casa nueva. ¿Cómo? Sí, abuelo, con Natalia, muy grande. Tiene 5 cuartos, 5 cuartos. Entonces no necesitaban mi casa, solo querían comprarla. ¿Dónde está esa casa? En el centro, en un barrio muy caro. Papá sacó un crédito. Entonces necesitaban mi dinero para comprar mi casa. Esta noticia me entristeció, pero también me tranquilizó, porque ya era obvio que realmente no necesitaban mi casa. En abril vino Sofía. Abuelo, me dijo, doña Carmen habla mal de ti todo el tiempo. ¿Qué dice? Dice viejo terco. Le amargó la vida a su eche y juta o punto comilla. Y papá ya no la calla. Esto me dolió mucho, pero ya me había acostumbrado a este dolor. En mayo me llegó una llamada inesperada. Me llamaba Humberto, el dueño del taller de carpintería donde trabajaba antes. Carlos, me dijo, te llamo porque tengo una propuesta. Dígame, don Humberto, ¿te acuerdas de ese trabajo de armario que hiciste en 1985? ¿Cuál trabajo? El armario de biblioteca en la casa de aquel hombre rico. ¿Te acuerdas? Me acordé. En 1985 había hecho un armario de biblioteca muy grande en la casa de un empresario rico. Había quedado muy bonito. Era un trabajo de maestro. Me acuerdo, don Humberto. El caso es que el hijo de ese señor me llamó. Su papá murió y están vendiendo la casa. Pero le gustó mucho ese armario. Quiere otro igual. ¿Y por qué me llama a mí? Porque, Carlos, ese armario lo hiciste tú. Yo solo era el dueño del taller. El verdadero trabajo lo hiciste tú. Esto fue muy sorprendente. Pero don Humberto, ya estoy muy viejo. Carlos, el hombre está pagando muy bien. Está dando 150 millones de pesos por un solo armario. 150 millones de pesos. Eso era muchísimo dinero para mí. Don Humberto, déjeme pensarlo y le aviso. Esa noche no pude dormir. 150 millones de pesos. Era muchísimo dinero para mí, pero podría hacerlo. A los 74 años, mis manos todavía tendrían habilidad. Al día siguiente fui al taller de don Humberto. Miré las herramientas viejas. Mis manos todavía funcionaban. Don Humberto, le dije, acepto. Y así, a los 74 años, después de jubilarme, volví a la carpintería. Hacer ese armario me tomó exactamente 3 meses. Todos los días iba al taller, trabajando despacio, con paciencia. Me dolían las manos, me dolía la espalda, pero había algo dentro de mí, como si hubiera vuelto a vivir. En agosto, cuando terminé el armario, al cliente le gustó mucho. Maestro, me dijo, esto está increíble. Aquí está su dinero. Recibí 150 millones de pesos. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Pero la verdadera sorpresa no era esa. El cliente me dijo, maestro, tengo amigos que también quieren el mismo trabajo. ¿Le interesa? Y así empezaron a llegar pedidos tras pedidos. Don Humberto y yo hicimos sociedad. Él ponía el taller, yo hacía el trabajo. En octubre entregué el segundo armario. Esta vez recibí 200 millones de pesos, porque el cliente quería un armario más grande. En noviembre, cuando entregué el tercer trabajo, ya mis manos estaban bien acostumbradas. Don Humberto me dijo, Carlos, te volviste un gran maestro. Hacer este trabajo a tu edad no es fácil. En diciembre, cuando entregué el cuarto pedido, terminando el año 2023, había ganado en total 600 millones de pesos.
Ese dinero era muchísimo para mí, pero más importante, me sentía valioso otra vez. Ya no era solo un viejo jubilado, todavía era un hombre que podía trabajar, que podía ganar dinero. Entré al 2024 con un estado de ánimo muy diferente. Ya los clientes hacían fila para hacer pedidos. En enero, cuando entregué el quinto armario, el cliente me dijo: maestro, el trabajo que usted hace es de muy buena calidad. Se habla mucho de usted entre mis amigos. Esos elogios me hacían muy feliz. En febrero, cuando entregué el sexto trabajo, don Humberto me hizo una propuesta. Carlos, me dijo, nuestros negocios van muy bien. ¿Qué te parece si hacemos oficial nuestra sociedad? ¿Qué quiere decir? Hagamos una empresa. Tú 60%, yo 40% de socios. Esta propuesta me sorprendió mucho. A los 74 años, iba a ser socio de una empresa. Déjeme pensarlo, don Humberto. Esa noche llamé a Andrés. Hijo, le dije, necesito hablar contigo. Andrés vino. Le conté la situación. Abuelo, me dijo Andrés, esto es increíble, vas a tener tu propia empresa. Pero hijo, a mi edad voy a hacer una empresa. Abuelo, la edad es solo un número. Tú todavía eres muy fuerte. Con el apoyo de Andrés, en marzo creamos la empresa. Se llamaba Carlos Humberto Carpintería Ltda. En abril, recibimos nuestro primer pedido grande. Un hotel quería 20 armarios. Valía en total 3.000 millones de pesos. Este pedido cambió mi vida, porque era demasiado grande para hacerlo yo solo. Teníamos que contratar trabajadores. En mayo, contratamos 3 maestros carpinteros. Yo les enseñaba el trabajo. En junio, cuando entregamos el pedido del hotel, les gustó mucho. Maestro, Carlos, me dijo el gerente del hotel, este trabajo es espectacular. Queremos seguir trabajando con ustedes. Y así conseguimos un cliente fijo. En julio, recibimos nuestro segundo pedido grande, esta vez de un centro comercial. Querían armarios para 50 tiendas. Valía 5.000 millones de pesos. Para este pedido, tuvimos que aumentar a 8 trabajadores. Don Humberto me dijo: Carlos, te volviste un gran empresario. En agosto, recibimos nuestro tercer pedido grande, esta vez de un hospital del gobierno. Valía 10.000 millones de pesos. Ya teníamos una pequeña fábrica. Teníamos 15 trabajadores. En septiembre, vino nuestro contador. Don Carlos, me dijo, la facturación de su empresa está muy bien. Este año, van a facturar 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos de facturación. Yo, Carlos, de 74 años jubilado, estaba facturando 20.000 millones de pesos. En octubre, recibimos nuestro cuarto pedido grande, esta vez de una universidad privada. Para la biblioteca, querían 100 armarios especiales, valía 15.000 millones de pesos. En noviembre, el valor de nuestra empresa era de 8.000 millones de pesos. Mi parte era de 4.800 millones de pesos. 4.800 millones de pesos. Ya era millonario. En diciembre, cuando hicimos el balance del año, las ganancias de nuestra empresa habían sido de 5.000 millones de pesos. Mi parte era de 3.000 millones de pesos. Al final del 2024, mi patrimonio total era de 8.000 millones de pesos. Mi casa, mi parte de la empresa, mi cuenta del banco. Pero lo más importante era que me sentía fuerte y valioso otra vez. En enero de 2025, recibimos nuestro quinto pedido grande, esta vez de Bogotá, una cadena de hoteles de lujo. Valía 30.000 millones de pesos. Con este pedido, tuvimos que aumentar a 25 trabajadores. Ya teníamos una fábrica de verdad. Mi contador me dijo: Don Carlos, a este ritmo, al final del año, el valor de la empresa va a ser de 20.000 millones de pesos. Mi parte iba a ser de 12.000 millones de pesos. Y justo ese día, hace 3 meses, en marzo de 2025, Diego me llamó por teléfono. Papá, me dijo, ¿cómo estás? Era la primera vez en año y medio que me hablaba bien. Bien, hijo. Papá, te extrañé. No deberíamos estar peleados. Estas palabras fueron música para mis oídos. Mi hijo me había extrañado. Yo también te extrañé, Diego. Papá, mañana puedo ir con Natalia. Por supuesto, hijo. Ven. Al día siguiente vinieron. Pero doña Carmen también vino. Hola, don Carlos, me dijo Natalia muy amablemente. Bienvenidos. Papá, me dijo Diego, te extrañé mucho. Me equivoqué. Me enojé contigo.
Estas palabras me ablandaron el corazón. Tú eres mi hijo Diego. Olvidemos el pasado. Ese día pasamos muy bonito. Cociné, comimos juntos, como si hubieran vuelto los viejos tiempos. En la noche, cuando se iban, Diego me dijo: papá, esta casa está muy bonita de verdad. Qué bien vives aquí. Gracias, hijo. Papá, por cierto, quería preguntarte algo. ¿Cómo te mantienes? ¿Te alcanza la pensión? Me las arreglo, hijo. Papá, si tienes algún problema me dices. Ya estoy en mejor situación. Te puedo ayudar. Esta oferta me emocionó. Mi hijo me quería ayudar. Gracias, hijo. Por ahora me las arreglo. Desde ese día, empezaron a venir regularmente. Una vez por semana, a veces 2 veces. En abril, Diego me dijo: papá, quiero hablar de algo contigo. Dime, hijo. Papá, ya estás envejeciendo. Es peligroso que vivas solo en esta casa tan grande. Otra vez empezaba. ¿Qué quieres decir, Diego? Papá, si quieres, te podemos preparar un cuarto en nuestra casa. Te quedas con nosotros. Esta propuesta me sorprendió. El año pasado, me quería echar de casa. Ahora me quería llevar a su casa. Lo voy a pensar, hijo. En mayo, en las visitas empezó a hablar más seguido de este tema. Papá, decía Natalia, nuestra casa es muy grande. Usted estaría cómodo. Carlos, decía doña Carmen, un hombre viejo no puede vivir solo. Debe estar con la familia. La misma doña Carmen que hace 2 años me quería echar de casa. En junio se volvieron más insistentes. Papá, me dijo Diego, decide de una vez. En nuestra casa vas a estar muy cómodo. Diego, yo estoy feliz aquí. Pero papá, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te pasa algo? Esta vez tenían un enfoque diferente. Antes me querían echar, ahora me querían salvar. En julio hablé de este tema con Andrés. Abuelo, me dijo Andrés, papá cambió, habla de ti todo el tiempo. Dice mi papá está envejeciendo. Tengo que huir de arregleo. ¿Tú qué piensas? Abuelo, yo creo que algo pasa. Hace 2 años, papá te quería echar de casa. Ahora te quiere llevar a su casa. Es muy raro. Andrés tenía razón. Esto era realmente raro. En agosto, se volvieron más insistentes. Papá, me dijo Diego, ya no es lógico que te quedes solo en esta casa. En nuestra casa, estarías seguro, y nosotros te podríamos cuidar mejor. Diego, yo estoy bien aquí. Pero papá, piénsalo, en nuestra casa, vas a tener tu propio cuarto, puedes descansar cuando quieras. Natalia también agregó: don Carlos, lo vamos a cuidar muy bien. Lo queremos mucho, me querían mucho. Hace 2 años, decían problemas de higiene. En septiembre, ya hablaban de esto todos los días. Papá, me dijo Diego, eres muy terco, te lo decimos por tu bien. Carlos, me dijo doña Carmen, un hombre viejo debe estar con su familia. La misma doña Carmen, que me había insultado llamándome viejo terco. En octubre, ya no aguanté más, y le pregunté: Diego, le dije, hace 2 años, me querías echar de esta casa. Ahora me quieres llevar a tu casa. ¿Por qué? La cara de Diego cambió. Papá, me dijo, en ese tiempo, la situación era diferente. Ahora es diferente. ¿Qué es diferente? Papá, en ese tiempo éramos una pareja joven, estábamos tratando de formar nuestra vida. Ahora maduramos. Habían madurado. En 2 años habían madurado muy rápido. En noviembre ya estaba cansado de estas conversaciones. Diego, le dije, cerramos este tema. Yo me quedo en esta casa. Diego se enojó. Papá, me dijo, eres muy terco. Te lo decimos por tu bien. Diego, mi bien lo conozco yo. Papá, ya estás viejo. Tal vez no puedes tomar decisiones correctas. No podía tomar decisiones correctas. Tener un patrimonio de 12.000 millones de pesos a los 75 años era una decisión incorrecta. En diciembre ya no tenía paciencia. Diego, le dije, ¿cuál es tu verdadero objetivo? ¿Qué quieres decir, papá? Hace 2 años querías que vendiera esta casa. Ahora me quieres llevar a tu casa. Algo tienes. La cara de Diego se puso roja. Papá, te volviste muy desconfiado. Diego, dime la verdad. ¿Por qué insistes tanto? Esa noche Diego y yo hablamos largo rato. Al final me dijo la verdad. Papá, me dijo, nuestra situación financiera no está bien. ¿Qué quieres decir? Papá, el crédito que sacamos para la casa que compramos es muy alto. Las cuotas mensuales son muy pesadas. Ahora salía la verdad. ¿Cuánto dinero? 25 millones de pesos mensuales. 25 millones de pesos.
el triple de mi pensión. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Papá, si tú te vienes a vivir a nuestra casa, puedes arrendar esta casa. El dinero del arriendo paga las cuotas. Ahí estaba, querían arrendar mi casa. Diego, le dije, tú no me quieres en tu casa, solo quieres mi casa. Papá, no es así, queremos cuidarte, y también quedarse con mi casa. Diego se quedó callado, ya había salido la verdad. Papá, me dijo Natalia, usted también gana. El dinero del arriendo también le conviene. El dinero del arriendo me convenía, como si yo necesitara dinero. Diego, le dije, mi respuesta es no. Papá, me dijo Diego, eres muy egoísta. No piensas en la situación de tu hijo. Egoísta. Después de trabajar 50 años para mi hijo, era egoísta. Diego, le dije, sal de esta casa, y no vuelvas a hablar de este tema. Diego se enojó mucho. Papá, me dijo, eres muy terco, pero te vas a arrepentir. Y se fueron. Otra vez nos separamos peleando. En enero de 2025 ya no venían, ya no me llamaban. En febrero vino Andrés. Abuelo me dijo, papá está muy enojado, se queja de ti todo el tiempo. ¿Qué dice? Dice que eres egoísta, terco, que no piensas en la situación de tu hijo. Estas palabras me dolieron mucho, pero ya me había acostumbrado. Y hoy, en marzo de 2025, les estoy contando esta historia. Ahora les tengo que decir lo que Diego no sabía. Yo, Carlos Mendoza, de 75 años, no soy solo un jubilado. Soy también el dueño de una empresa que vale 12.000 millones de pesos. Sí, escucharon bien, 12.000 millones de pesos. Diego cree que soy pobre. Quiere que arriende mi casa para ganar 8 o 10 millones de pesos al mes. Pero yo gano 500 millones de pesos mensuales de mi empresa. 500 millones de pesos, 10 veces el sueldo de Diego. El mes pasado mi contador me dijo, don Carlos, el valor de su empresa va a llegar a 25.000 millones de pesos al final de este año. 25.000 millones de pesos. Mi parte va a ser de 15.000 millones de pesos. Diego me está tratando de convencer por 8 millones de pesos de arriendo. Pero yo gano 500 millones al mes. Ahora les pregunto, ¿ustedes qué harían en esta situación? Su hijo los trató de echar de casa hace 2 años. Ahora los quiere cuidar. Pero su objetivo es el dinero del arriendo de su casa. ¿Le dirían la verdad? ¿O esperarían? Yo decidí esperar, porque quiero saber si mi hijo me quiere de verdad o solo por dinero. Si me quiere por mi dinero, es mejor que no me quiera. No sé cómo va a terminar esta historia. Tal vez Diego se entere de la verdad y se arrepienta. Tal vez nunca se entere y yo viva con mi secreto. Pero por ahora, a los 75 años, soy el dueño de una empresa que vale 15.000 millones de pesos, y vivo en mi casa, con mis propias decisiones. Les conté esta historia porque a veces la vida te da las sorpresas más grandes cuando menos te lo esperas. Hace 2 años, yo era un hombre viejo echado de su casa, solo. Hoy soy un empresario millonario. La vida es realmente muy extraña. ¿Y ustedes desde qué ciudad me están escuchando? Escriban en los comentarios. Compartan sus historias si tienen, porque todos tenemos una historia, y a veces esas historias terminan de maneras que nunca esperamos. Mi historia todavía no terminó, porque Diego tiene que enterarse de la verdad, y cuando llegue ese día, les voy a contar qué pasó. Por ahora es todo. Gracias por escuchar.